Si buscas alivio para esa risa que se adueña solamente de tu boca cuando tiemblas de miedo, busca el sauce. Él nunca ha sabido bien cuál es la diferencia entre la realidad y los sueños. No sabe bien si es él el que está pegado a la tierra o el que viaja en el agua de los ríos. Y ese desacomodo aparente es su vida. Por conocer eso, sus hojas calman las angustias, esas que vienen de las risas extraviadas, las que transmiten los nidos vacíos, los perros perdidos. En el herbolario hay una frase que la define, que es, respecto a la entidad simbólica que configura el sauce, ese sauce, ella, no sabe si es quien viaja en el agua de los ríos o si está clavado en la tierra. Aparece esa ambigüedad, ese no poder certeramente conocer su sitio de pertenencia en este mundo. Necesita de otro para que presida el juego y la ceremonia de la vida. En su indecible pudor y vulnerabilidad, Edith necesita del otro para decir el mundo y decirse. Para mí, escribir es fundamental como respirar. Es una cosa, pero importantísima escribir para mí. Era una niña azul y le seguían los pájaros creyendo que era de agua. Era una niña azul y sus palabras llegaban hasta el mar y allí volaban. Nació Edith Vera en 1925, un frío y desapacible 27 de agosto. Fueron sus padres, Norberto Vera y Aurelia Piazza. Edith, de niña, era callada, reconcentrada, siempre pendiente de la naturaleza que la rodeaba. Yo aprendí a leer en diario. Mi papá recibía 3 diarios. Me inscribió en una biblioteca y yo leía de todo, lo que era para niños y lo que no era para niños. Tuvo una niñez rica, pero compleja, con el amor y la comprensión que recibía de la rama paterna y con la tristeza que recibía de la otra rama. Su madre se yergue como una figura represiva, ya desde la niñez. Era una persona caprichosa, inescrutable. La mamá era una mujer de mucho carácter que había sido bastante severa cuando ella era chica. No hacía el papá, ella quería mucho al papá, pero el papá, claro, era ferroviario, en esas épocas estaba poco en casa. Un día, un breve paso va desde la niñez hacia la adolescencia.
Egresó en el año 1945 de la Escuela Normal Víctor Mercante como maestra bachiller. Después recaló en Córdoba. Tuvo algunos novios y después formalizó su noviazgo con Mateo Abner. Mateo Abner, o Manuel como ella lo llamaba siempre, era médico, pertenecía a una familia judía. Era un hombre culto, inteligente. Se casaron en el año 1954. Fue una época feliz. Si te digo que te amo, es porque yo te amo, y te aman mi alba y todas las albas, y los sauces de todos mis ríos, que al mojar mis cabellos susurra, no te mojes las alas. En el año 1959 ingresó al profesorado de enseñanza preescolar de la Escuela Normal Víctor Mercante. Allí estudió lo que a ella le gustaba y tuvo buenas compañeras. Nos conocemos en el profesorado, cuando iniciamos el profesorado de jardín. La verdad que desde el principio Edith, con otras maestras que estaban haciendo el profesorado de jardín en este momento inicial, en ese momento era jardín de infantes, enriqueció mucho el grupo, porque ellas ya venían trabajando en jardín, ya tenían contacto con los niños. Y además Edith, con todo ese talento que siempre tuvo para escribir, no solamente para escribir poesía, sino para dibujar, esa sensibilidad que tenía para todo lo artístico, ese sentido del humor. Estar con ella era estar alegre, bien. Manolo, su gran amor, nos acompañaba muchísimo con apuntes que iban y venían. Éramos un grupo, digamos, que disfrutábamos de estudiar. O sea, su casa era una casa que aportaba continuamente por cualquier encuentro con que tenía que ver con lo artístico. Ahí estaba ofreciendo su casa, Edith. Manuel hacía frecuentes viajes relacionados con su actividad profesional y esto inquietaba a Edith. Después empezó a tener noticias de infidelidades y se empezó a deteriorar el matrimonio. Esto fue creciendo y al mismo tiempo se deterioraba la salud de Edith. Fue operada y como consecuencia de esa operación quedó imposibilitada para tener hijos. Más que nada padecía una gran depresión, porque como era un ser sensible, había sufrido mucho cuando la había abandonado a Abner, y el hecho de no haber podido tener hijos, que ella no lo había superado. Mientras cursaba el profesorado, mostró el borrador de su primera obra, Las dos naranjas, a la profesora María Luisa Cresta de Leguizamón y le aconsejó que la presentara a un concurso que organizaba el Fondo Nacional de las Artes. Edith la presentó y ganó el primer premio. No hizo nada para que la publicación se concretara porque estaba demasiado dolorida por los problemas de salud y por los problemas de su esposo. Recién pudo ver la luz en el año 1969. Las dos naranjas es una obra que tiene como principal destinatario el niño. Son alrededor de 70 poemas, hablan de un mundo sencillo y nos hace penetrar a él a través de animalitos silvestres como mariposas, caracoles. Llaman
particularmente la atención los juegos lingüísticos que utiliza y que causan las delicias de los niños cuando se les lee. ¿Vamos a recoger hierbas por el mundo? Haremos un herbario con hojas y flores, aún con aquellas que parecen un murmullo apagado en la arena. Qué bello será tener praderas, pueblos, montañas, islas, el silencio de una almendra caída y el silbido de vientos lejanos, descansando en el cálido abrigo de la falda. Los organizadores del concurso habían hecho circular sus poesías en Alemania. La invitaron en el año 1967. Los poemas se leían a alemanes que estudiaban el idioma castellano. La invitaron a un castillo donde funcionaba la escuela de teatro de Madame von Zerboni. Allí ella participó también en la hechura de una película como escenógrafa. Cuando regresó a Villa María, instaló en su casa un café al que llamó El Ángel Azul. Funcionaba en el living de su casa y se respiraba, no sabes, desde música, lectura. Entonces, por ejemplo, alguien cantaba, después un ratito de música en el aparato y después alguien decía, tengo una poesía para compartir con usted. Entonces alguien leía. La invitación era seleccionada. O sea, podían ir amigos y amigos de los amigos, no podía ir cualquiera. Eso no tenía nada que ver con lo que ella hacía en la escuela, eso era una cosa diferente, ella se divertía de esa manera porque tampoco la veías mucho en el cine o en el teatro, ella era muy de estar en su casa y de recibir en su casa. Yo creo que el Ángel Azul tiene que haber sido un espacio de vanguardia para ese momento, un lugar alternativo. A mi regreso de Alemania les dije a mis amigas, juntémonos a celebrar la vida, por supuesto. Chabela y Marta, mis amigas, se entusiasmaron cuando les conté lo que vi en Alemania. Son lugares pequeños donde se bebe café, o vino, o cerveza. Se habla de literatura, recitan poemas. Hay músicos, y los que quieren cantan o bailan. Así armamos un pequeño café concert y lo llamamos El Ángel Azul. Nosotras atendíamos a los invitados. Su talento hacía que necesitaba de papel, paredes, cualquier cosa. Ella era un fluir continuamente. En cualquier momento Edith estaba para largar una poesía. Vivía en poesía porque siempre tenía un lápiz y un papel. Y ella en cualquier momento se sentía inspirada y empezaba a escribir. Tal es así que hay muchas cosas que no están editadas en función de que perdía los papeles. Son como esas personas tan talentosas y tan libres, ¿no? Que es como si la sociedad les formara como una jaula donde no pueden manifestar toda esa libertad y que tanto bien nos haría a todos. Así la veo Edith, así la veía Edith. Un pájaro. Yo admiraba a Edith, era una persona que tenía un gran carisma. Ella siempre estaba escribiendo poesía, amaba mucho la naturaleza, el arte. Amaba mucho ir a ver el río, el campo, los árboles florecidos. Es una persona de deshoras o destiempos. Los tiempos de Edith son los de la magia. Ella usualmente llevaba su reloj pulsera en una hora parada. Todo fluye, todo cambia, es mudanza perpetua. Lo que no cambia en Edith es la llave y el dolor permanente. La poesía de Edith y la vida de Edith transitan por esa impronta. Soy necesaria al ponerse el sol, porque ¿quién vigilaría las estrellas? ¿Quién miraría si cada trébol plegó sus hojas? ¿Quién apagaría los fuegos encendidos? ¿Acaso te preocuparía el ladrido lejano de algún perro solitario? Ya ves, ese es el momento de mis preocupaciones.
y camino como si llevara atada a mi cintura las llaves de la noche. Yo soy, por supuesto, la mujer niña alada de la noche. Era una persona que tenía magnetismo, no pasaba desapercibida. Ella siempre dentro de un grupo, ¿no es cierto?, llamaba la atención, ya sea por la flor que tenía en la cabeza, o por su forma de mirar o de moverse, o también por su forma de hablar, porque también era muy interesante todos los temas que ella trataba, y ocurrente. Con los niños era una seductora, se acercaba, los miraba a los ojos, se agachaba para poder estar más cerca, decía cosas bonitas que al niño le interesaban. Y me ha parecido algo maravilloso la relación con el niño siempre. Con el niño, con el gran respeto que hay que tener por el niño. Nunca pensar que es el hombre de mañana. No, el niño es ya, ahora el niño. Y mi relación es la de adulto y niño. Él me va a dar mucho y yo también voy a tratar de darle todo lo que pueda. Se ve que era su gran vocación. Ella en jardín se sentía feliz, yo solía acompañarla alguna vez y yo veía cómo ella estaba en su mundo. Incluso en su casa tenía muchísimos libros que se referían a los niños. Los textos de pedagogía, de didáctica, aquellos referentes psicológicos que hablaban del desarrollo del niño. Era muy valiente en sostenerse en esa magia de promover la creatividad y no darnos la fórmula. Mi dirección en el jardín de infantes estaba presidida el día que llegó una inspectora con 2 frases. Una era, estemos tranquilos, 2 y 2 ya no son 4. Y la otra frase era, seamos realistas y damos lo imposible. El proceso militar que se había instalado en la República Argentina desde hacía 3 años, dirigió la mirada hacia su casa y hacia ella misma. Esto significó persecuciones, sucesivos allanamientos de su casa, humillación, violencia. Cuando ocurre eso, cuando le allanan la casa, cuando le devastan su riquísima biblioteca, su colección de cuadros y demás objetos personales, se quiebra esa armonía secreta, íntima, que preservaba Edith hasta esos años. Y el desorden, entre comillas, entiéndase como un retrueco, ¿no? Como un contradiscurso contra el poder impuesto en esos años. Por esta época escribe otros poemas que no tienen como destinatario el niño. Sus temas, el dolor, el fracaso, la pena, la persecución, la muerte por asesinato. Cada palabra tiene su peso y para echarla a andar hay que ponerle alas de colibrí o águilas, teñirlas de realidad o de sueños. Por estos días conviene teñirlas de realidad, fiera realidad, cuando se lucha, aunque parezca vanamente, por detener la marcha de alguna palabra como serían injusticia, desempleo, hambre. Se le cortan las alas y por las dudas se les quitan las plumas una a una. En su perplejidad, Edith se preguntó muchas veces por qué le pasó lo que le pasó en la dictadura militar, en las consignas que ponía en las aulas, donde ella era directora, y en el modo de ser maestra, en las lecturas que abrevaban en la cultura socialista a través de su padre, en la condición
de militante comunista de su marido. Ella estaba en contra del autoritarismo, de la falta de equidad, de la hipocresía, y nos hacía saber, permanentemente nos hacía saber su disgusto y su posición frente a la política. Nadie pudo callar estas ansias de libertad que tenía Edith, estas ganas de hacer cosas, esta aguerrida fuerza para defender a los demás, sobre todo a los que más necesitaban. Entonces figura en la lista de profesores en la que tienen que ser observados. Se quedó sin sus efectos personales, sin el orden de su vida en su propia casa, de paredes adentro, y también sin un preciado don en los tiempos contemporáneos, que es la pérdida del trabajo. A la vuelta de la democracia, Edith sueña con su reincorporación en un lugar de trabajo porque se sostenía con su trabajo. El dolor es tan grande que empieza a reconcentrarse en sí misma. Se apoya en algunos buenos amigos, pero esto no le basta. Sigue aislándose y en el año 1985 cierra definitivamente las puertas de su casa. Nadie entró en ella nunca más. En el año 1986 deja de escribir. Afortunadamente se supera en el año 1990 cuando entra al taller Girosueño, que era un taller de escritura, y vuelve a escribir. En el herbolario, ese gran yuyero mítico que es el personaje Sisto Durán, el otro yo, el alter ego de Edith en la obra, me parece que se da la síntesis, ahí está, digamos, condensada el arte poética de Edith a través del relato. Es más, los tiempos, las cadencias, los silencios, los intersticios del espacio y del tiempo están perfectamente definidos, delineados en esa obra, en esa prosa que alcanza un nivel de belleza inefable. La Casa Azul, ella la consideraba como compañera de Las Dos Naranjas por la proximidad en el tiempo a la otra obra, por los temas que apuntaban al niño, por la sencillez y belleza de sus poemas. Esta es mi casa, mi alma, mi territorio. Aquí estoy yo. Está llena de deseos, de sueños, de elementos que he ido juntando a través de los años. Recuerdos, nombres, ciudades. Aquí conviven el orden y el desorden. Fotos, cartas, frases importantes y un laberinto de libros, poemas, cuentos y palabras. Millones de palabras. Era quizá lo último que le quedaba, su obra maravillosa y ese espacio tan íntimo y último, el de su casa. Nadie la vio, pero según lo que ella contaba, era algo bastante parecido a un caos, donde no se sabía bien dónde estaban las cosas, donde había que levantar los pies para pasar por las cajas, donde no había límites entre el baño y la cocina y el dormitorio, donde todo estaba degradado. Edith sigue viviendo en soledad.
Algunos vecinos la acompañan, la ayudan, a veces hasta le alcanzan algún plato de comida. Pero su salud está muy deteriorada y llega un momento en que no se puede valer por sí misma. Su hermana y su sobrina la internan en un geriátrico. Como se ve, he compartido mi vida con los vegetales y compartiré con ellos mi muerte. ¿Qué hojas? ¿Qué ramas? ¿Qué flor de flores? ¿De qué lugar devolverán la luz a mis movimientos? Las fuerzas a mi cuerpo que se quiebra. Un tecito de cedrón me caerá bien, pero ya no hay hierbas para mi mal. La conocí o nos vinculamos y nos mantuvimos muy cercanas la una a la otra estos últimos años, es decir, en su ocaso, en su despedida de la vida, digamos. Que fue, bueno, es muy particular conocer a alguien en ese momento. Nadie sabe cuándo es su despedida, digo, pero en el caso de ella, que estaba muy enferma y que sentía en su cuerpo el deterioro, ¿no? Esto de ir perdiendo poco a poco la visión, esto de ir a diálisis día por medio, esto de estar en el geriátrico, fue todo un proceso que en lo personal debe haber sido muy duro para ella. Con respecto a las distintas versiones de ese desgraciado episodio, de en qué circunstancias se quemó su casa, dos veces, con la quema de su casa, la quema de sus papeles, la quema de su biblioteca, la quema de su colección pictórica, se queman los últimos resplandores de la existencia de Edith. Ella, por un lado, en un geriátrico y su casa abandonada. Se produjo uno de los saqueos que llevaron todas las cosas de su casa, aún antes de que ella muriera, sin destino conocido. Muere en soledad. Fue acompañada por un grupo pequeño a su último descanso. Allí, una amiga recordó un poema que parecía hecho para la ocasión. Su obra es original, única, una magnífica conjunción de sencillez y profundidad, plena de luz, de ternura y de exquisita belleza. La obra de Edith no la medimos por su brevedad o su volumen, sino por su calidad. Y tiene que ser así en una poeta exquisita, tan delicada, tan sugerente. La obra de Edith es un permanente murmullo. Es un susurro en la inmensidad, en el páramo de la condición humana. Creo que nadie es el mismo cuando un texto te pasa, te cruza el cuerpo, digamos, cuando te cruza el alma, nadie puede ser el mismo. Y si uno presta complicidad con esas cosas que ella escribió, definitivamente no puede ser el mismo. Algo tiene que mudarse de lugar. Y me parece que los textos de ella tienen esa capacidad increíble. Esa brevedad que muy pocos autores logran y esa capacidad de hacerte temblar. Ese tipo de gente que pasa y deja una huella así muy fuerte. No todo el mundo deja huellas. Soy un ser humano igual a los demás, con una forma tal vez distinta de ver y expresar la realidad. Hago poesía. Y cada vez me afirmo más en la idea de que todos hacemos poesía. ¿Acaso no hace poesía quien explica a un niño por qué la paloma recoge una ramita?
el jardinero que elige el color de las caléndulas, Eduardo, que habla en forma maravillosa de los días de su niñez, la mujer que en la cocina elige y lava las mejores hojas de lechuga y berro para hacer la ensalada del almuerzo, quienes dialogan con Honora con sus perros, caballos, gatos, pájaros. Y están los que escriben con hechos oscuros, crueles, poesía de injusticia, miseria, horror y espanto, que eso nos ha tocado vivir. A veces, todas esas poesías, aquellas y estas últimas de que hablo, se vuelcan al papel y otras quedan adentro. Son la memoria secreta de la vida. Y en cada uno alientan, escuecen o muerden. Lo que yo quisiera es que nadie se sienta exento de la poesía. Ay, no me dejen morir como una mariposa atravesada por un alfiler. Deseo ver una vez más cómo la ardiente noche lucha contra la obsesiva realidad y volver a asistir al misterio de los días que se abren. Quiero deletrear cada nuevo libro escrito por la tierra. En cantos pagaré la gracia concedida. Desde la mariposa muerta parten alas y alas.